Seguimos conversando con Rosaria Sano, ella es vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y hoy estamos hablando sobre la voz, sobre la disfonía o también conocido de manera popular como la ronquera. Ya tenemos preguntas a través de las redes sociales, seguimos respondiendo todas esas inquietudes que nos siguen llegando. Tenemos una pregunta en Twitter que nos la hace Ana Navarro y nos dice lo siguiente: buenas tardes. Muchas veces me ahogo solo con una gota de agua. Me asfixio. ¿Esto por qué sucede? A pesar de que esa pregunta pueda sonar banal, no lo es y es un síntoma muy frecuente. Recordemos que la glotis, donde están las cuerdas vocales, es el órgano protector de la vía aérea. Asimismo, cuando los pacientes tienen un reflujo faringolaringio o esa sensación de ácido, ese ácido evita que caiga la vía respiratoria a través de ese cierre glótico que realizan las cuerdas vocales. Si nosotros tenemos una incoordinación, o en todo caso cuando tragamos, una cosa es tragar saliva y otra cosa es hacer el movimiento para tragar líquidos. Aunque no lo crean, tragar líquidos es un fenómeno de glutorio mucho más complicado que tragar sólidos y genera mucho más fuerza y tensión. Cuando cae la gota a nivel de la vía aérea, la glotis inmediatamente reacciona y genera un cierre. ¿Por qué te digo que es importante, Daniela? Porque hay pacientes que dicen o se paran de noche por una sensación de reflujo como con una sensación de globo faríngeo o laringoespasmo y dicen no puedo respirar, me asfixio, el aire no entra. Y es verdad, al tener el cierre glótico o el espasmo, el aire ni baja ni sube. Por ende, el paciente siente que se ahoga literalmente. La acción motora cortical va a hacer la apertura de la glotis y por supuesto no te vas a ahogar. Y todo depende de la cantidad de receptores o del fenotipo de cada paciente y existen síndromes como el síndrome de laringe irritable que no es solo con agua, sino con muchos irritantes ambientales que tenemos en el ambiente. Bastante importante conocer esto, a pesar de que parezca una pregunta no, y es un problema poco extraña, realmente sí. Es algo que sí sucede. Porque es un problema funcional y por eso debe ir el paciente al especialista. El médico general o el médico de atención primaria, al hacer el examen físico, no va a conseguir ninguna alteración estructural anatómica, porque es simplemente un problema de contracción muscular. Claro. No va a haber ninguna alteración. Nos pregunta Ivette 1980 o 1980, nos pregunta: ¿por qué en esta temporada que llega frío me pongo ronca? Pregunta ella. Y también ahí voy a agregar algo que hablábamos en el corte y nos reíamos inclusive de que hay personas que por la noche, cuando está muy frío, pues amanecen con esa voz gutural, con esa voz gruesa, amanecen roncos. Como para producir la voz, el aire, la condición ideal es que el aire debe estar limpio y puro, húmedo y caliente. Porque esa es la función de la nariz y de los senos paranasales, de esas cavidades que tenemos arriba de resonancia. Cuando ese patrón cambia por el frío, que hace más frío de lo normal, se genera como un edema en el borde libre de las cuerdas vocales y hace esa voz ronca, esa voz que algunos consideran una voz sensual, pero es una voz ronca producto de esa respiración oral que no tiene las condiciones adecuadas para que las cuerdas vocales o esos pliegues puedan trabajar con normalidad. Claro, nos pregunta Torres 18 Julia a través de Twitter, nos dice lo siguiente: a veces de repente cambio de voz y siento mucha flema, ¿qué podría ser? La flema hay que ver si viene de la porción superior de la vía aérea o de la porción inferior. La mayor cantidad de mucosidad entre los pliegues vocales inmediatamente va a generar inflamación, edema y evidentemente te va a alterar la percepción de la voz y esa producción de la voz, esa mucosidad. Nos preguntan también por Instagram, nos pregunta Enrique-1941, nos dice: buenas tardes, una protuberancia grande al lado de la campanilla, tengo años con eso. No sé si él lo quiere preguntar hacia la voz o tiene dudas si esto podría generar algo, no nos lo especifica, solamente nos pregunta por la campanilla. Toda lesión a nivel de la úvula o de paladar y esencialmente toda lesión en cavidad oral debe ser evaluada inmediatamente por el especialista y si es una lesión anormal debe ser extirpada o hacer la exéresis de la misma y enviar a su análisis histológico correspondiente. También le quería preguntar sobre la disfonía o la ronquera. Muchas veces cuando la persona está en este proceso recurre a algunos medicamentos o remedios naturales. Por ejemplo, toman algunos té o algunos preparados con jengibre. ¿Esto es productivo o no para nuestro sistema? Sí, es productivo. La medicina natural siempre ayuda a la medicina alopática porque en esencia esa medicina natural son o antiinflamatorios naturales o son mucolíticos.
disuelven el moco, por lo tanto, de una manera indirecta siempre van a favorecer a esa mejora de la producción o higiene de la laringe para la producción vocal. Luis Gutiérrez nos dice lo siguiente: buenas tardes, yo siento obstrucción en la nariz que no me permite respirar y a veces hasta se me dificulta para hablar. Cuando el paciente tiene una obstrucción nasal severa, él no sabe si respirar o hablar al mismo tiempo. Y eso te genera lo que llamamos una incoordinación fonorrespiratoria. Si no respiramos bien, no vamos a hablar bien. Si no respiramos bien, no solamente patología superior, sino inferior, un asmático, un paciente ebótico, nuestra voz no va a salir bien. Es importante mantener todas esas estructuras en una sincronía perfecta para poder hablar de la manera correcta. Claro que sí, la recomendación como siempre acudir al especialista ante cualquier duda, no automedicarse y siempre llevar todo al pie de la letra. ¿Dónde la pueden conseguir? Me pueden conseguir en la Policlínica Méndez Jimón al 793-0512 o en la Clínica Las Ciencias en Los Chaguaramos al 661-6762.